Mm, ¿Estamos, chicos? Sí, vamos allá. Bien. Muy buenas tardes, público general, docentes y estudiantes. En esta tarde especial tengo el agrado de presentarles nuestro webinar a cargo de los alumnos del curso de Filosofía Ética del séptimo ciclo de la Universidad César Vallejo. En estos últimos años, la pandemia nos ha adaptado a la educación virtual como única opción del aprendizaje. La virtualidad nos permite dar la posibilidad de distintas situaciones a muchos estudiantes, como por ejemplo la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, evitar el contagio y pasar más tiempo con la familia. Por otro lado, el desarrollo crítico de los alumnos es muy importante para su crecimiento académico. Actualmente la educación virtual tiene ventajas y ventajas. Con el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. La educación presencial en el método de aprendizaje tradicional desde hace mucho tiempo permite que los alumnos puedan interactuar físicamente con el estudiante y el docente. Esto permite saber si el alumno está atento en las clases impartidas. Además, desarrolla el mejor pensamiento crítico. En este caso, el peruano a nivel de pensamiento crítico de estudiantes ha bajado considerable a nivel nacional. Es algo que se tiene que ver. Muy buenas tardes, público en general. ¿Ustedes sabían que la falta de pensamiento crítico puede llevar al fracaso a una nación? Por eso, en este webinar sobre en qué medios se desarrolla el mejor pensamiento crítico, ya sea como virtual o presencial. Hoy tenemos la presencia de un invitado especial, actualmente un estudiante de la carrera profesional de negocios internacionales del séptimo ciclo. Se desempeña de agente ejecutiva de BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación. Ha sido exponente de varias ferias de la UCB y tiene estudios como cursos de marketing digital en el académico informativa de Jesús María. Actualmente también estudia logística internacional de CAMES. Y además fue príncipe de un programa de la Escuela de Líderes. Y además, no solamente es eso, también es uno de los primeros puestos de esta sede. Y con ustedes les presentamos al gran Rodrigo Portillo. Muy buenas tardes, Nayeli. Muchas gracias por la presentación y agradecido por la invitación. Primeramente, buenas tardes al público en general, maestros, alumnos y estudiantes de instituciones educativas por estar presentes en este webinar. Primeramente, podemos pensar que el hombre llegó a la luna o que nunca lo logró, observar por redes sociales noticias que nos dicen que son verdaderas de totalidad, sean fake news. Podemos creer en ello o no hacerlo, teniendo en cuenta que lo que nos llega de los medios, lo que leemos, lo que nos cuentan, todo ello puede ser producto de un error o deberse a intereses o opiniones para generar confusión. Hoy en día tenemos que ser capaces de dudar de todo, reflexionando y evaluando lo que percibimos y o lo que nos comunican. Es por ello que podemos preguntarnos por la capacidad para realizar las cosas. La importancia del pensamiento crítico dentro de la educación es vital, porque va a ayudar al desarrollo de las habilidades de análisis y de reflexión entre los estudiantes. Y por eso tenemos que primeramente saber qué es el pensamiento crítico y en dónde se desarrolla mejor, si es en las clases presenciales o virtuales. Ahora procedo a compartir. Ahí está. Primeramente tenemos que preguntar qué es el pensamiento crítico y, como ya les dije, en dónde se desarrolla mejor, si son las clases presenciales o virtuales. Una de las habilidades fundamentales para el siglo XXI es el razonamiento crítico. Hay tantas definiciones, ¿no? Diversos expertos han tratado el tema, pero quizás una de las más simples y precisas es la que hizo Francis Bacon en 1605. El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar la paciencia y poder considerar, bueno, poner en orden y el pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o determinado, intentando esclarecer la verdad de dicha información. El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades, tales como la creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que existe un único modo de ver el mundo. Desde una perspectiva más moderna, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos,
en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, como los fake news, especialmente relevantes en la actualidad por su proliferación y rápida viralización. Ahora veremos las habilidades. Habilidades para tener un pensamiento crítico. ¿Qué habilidades implica tener un pensamiento crítico? Bueno, como ya sabemos qué significa pensamiento crítico, sin embargo, cabe preguntarse qué es necesario para tenerlo, ¿no? Tener un pensamiento crítico supone que el individuo que lo que tiene poseer en algún grado las siguientes habilidades o rasgos. Primero, tiene que tener capacidad de reflexión. Para ser capaz de tener una mentalidad crítica, es necesario ser capaz de reflexionar sobre las cosas en términos abstractos, es decir, ser capaz de asociar la información que nos llega con su significado a un nivel tanto superficial como profundo. Segundo, tener flexibilidad. El pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de lo que percibimos o creemos percibir que sea cierto, aceptando la posibilidad de que existan otras alternativas diferentes de las propuestas. Así es necesario cierta flexibilidad mental, que nos permita visualizar que otras perspectivas diferentes de la habitual pueden ser objetivas y producir los resultados buscados. Como tercero, tenemos la lógica y detección de sesgos. La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que analizamos, así como los posibles fallos que pueden tener las afirmaciones y pensamientos respecto a ellas, resulta fundamental en este aspecto. Si no somos capaces de detectar aspectos concretos de la argumentación que no se acaben de corresponder con la realidad o a los que les falta explicación, no es posible hacer una crítica fundada. Como cuarto, tenemos capacidad de dudar las cosas. Para no aceptar cualquier explicación, es necesario ser capaz de cuestionar la veracidad de ésta. Sin embargo, es necesario que las dudas se circunscriban a lo razonable, pues de lo contrario se podía dudar de todo principio existente. Y si bien sería un tipo de pensamiento crítico, el escepticismo excesivo no llevaría a ninguna resolución. Por último, tenemos motivación y curiosidad. Para dudar de algo, es de gran utilidad que aquello de lo que dudamos no sea significativo. Podemos ser críticos con algo que no nos importe, pero la presencia de una motivación alta y de curiosidad respecto al tema o a los argumentos dados implica que se intenta buscar una solución veraz y justificable. Ahora, las actividades para tener el pensamiento crítico, o métodos también. El pensamiento crítico es una capacidad de gran utilidad y hoy en día es muy buscada por la sociedad, tanto a nivel laboral como en otros aspectos de la vida. Por eso es de gran interés ser capaz de potenciarlo. Con este fin disponemos de diversas actividades y hábitos que nos pueden ser de utilidad. Primero es intentar mantener una mente abierta. Todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que nos rodea. Sin embargo, para poder pensar de forma crítica, es necesario tener en cuenta que la muestra o la explicación que la sociedad ofrece puede no ser la única ni las más certeras. Es más complicado de lo que parece, pero debemos permitir en nuestra mente la aceptación de otras posturas, por muy diferentes que sean de la propia, según uno mismo. Como segundo, tenemos, intenta entrenar la empatía. Ser capaz de ponerse en el lugar de otros facilita entender cómo han llegado a las conclusiones de ellos. Alguna actividad que puede facilitar la empatía es la realización de role-playing, el teatro o la expresión. Como tercero, participa activamente en debates. Una forma de aumentar la competencia en una capacidad es ejercitarla. Por ello, la participación en foros y debates resulta de gran utilidad, al confrontarse en ellas las opiniones, creencias y datos encontrados por diferentes personas. Como cuarto tenemos análisis de textos y videos. El análisis de diferentes materiales puede ayudar a mejorar la capacidad de pensamiento crítico. Resulta especialmente importante observar los posibles objetos o los motivos que puede tener una persona para crear dicho material. Quinto, cuestiona estereotipos. La sociedad genera de forma constante estereotipos, ¿no? Respecto a una gran cantidad de temas. Lo vemos en la actualidad. Primero hay que intentar escoger uno de ellos y buscar información que lo ponga en cuestión para ver hasta qué punto sirve para explicar la realidad. Sexto, buscar y comparar elementos contradictorios. Bueno, es sencillo en la actualidad encontrar publicaciones sobre temas controvertidos, lo vemos en las redes sociales, sobre la que no hay una opinión general clara ni absolutamente cierta. Buscar dos opiniones confrontadas y analizar cada una de ellas permite observar qué puntos débiles tienen dichas argumentaciones
ayudando a ser capaz de analizar otras futuras informaciones. Séptimo, investiga y formate. De cara a poder discutir algo es necesario saber de qué estamos hablando. Estar informados sobre lo que acontece en el mundo nos va a permitir poner en perspectiva las informaciones que recibimos del exterior, incluyendo el propio medio por el que nos hemos informado. Filosofía en el pensamiento crítico. Una de las habilidades fundamentales para el siglo XXI, como ya lo mencioné, es el pensamiento crítico. Actualmente contamos con evidencias sobre los beneficios cognitivos que conlleva tener esta argumentación. Algunos estudios han encontrado que la argumentación colaborativa tiene efectos significativos en la lingüística y razonamiento, que otros encuentran impacto en el aprendizaje de los contenidos disciplinares. La evidencia hasta ahora dispone ha llevado recientemente a países como Finlandia a contribuir su currículo la filosofía. La filosofía tiene ventajas comparativas respecto a otras disciplinas, el del desarrollo de habilidades de argumentación y en este caso el pensamiento crítico. Existe evidencia empírica respecto a los efectos positivos de la filosofía a temprana edad en el pensamiento crítico de los estudiantes. Por ejemplo, en un experimento realizado en 2015, la Universidad de Durham encontró que los niños que tuvieron filosofía a temprana edad obtuvieron mejores resultados en las pruebas censales de conocimiento disciplinar y un mejor desarrollo del pensamiento crítico. Ahora vamos a las clases virtuales versus presenciales. Vamos a ver ahora las ventajas y desventajas. Primero empezamos con las clases virtuales. Las clases virtuales, bueno, han tomado gran protagonismo, ¿no? Actualmente estamos en una reunión Zoom por clase virtual. Como ya hemos dicho, a causa de la pandemia surgió las clases virtuales, ¿no? El sector educativo se ha obligado a realizar cambios, ¿no? Para impartir clases en las instituciones educativas, tomando como solución la realización de clases virtuales, la que estamos hasta la actualidad. Las cuales, como tienen ventajas, también tienen sus desventajas. En ese sentido, bueno, las clases virtuales se les considera una modalidad educativa que surge cuando se compara las TIC en la educación. Este facilita el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, empleando computadoras, dispositivos móviles y conexión a Internet. Bueno, algunas ventajas de las clases virtuales, primero es que es económico. El factor económico es una ventaja en la educación virtual, por lo que le brinda la posibilidad a muchas personas que no tienen los recursos para pagar una carrera presencial, tener una educación avanzada o en su defecto terminarla. Además, la virtualidad permite ahorrar el costo, bueno, de libros y transporte. Segundo, la administración del tiempo. Cuando uno estudia de manera virtual, uno mismo es quien decide los horarios, ¿no? Las plataformas también están activas 24/7, por lo que podrías ver las clases grabadas y hacer las tareas según el tiempo que uno dispone. Esta ventaja permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, de manera más cómoda. Y ahora vamos a las desventajas. Una de las ventajas de la clase virtual es, bueno, es la conectividad. Para la educación virtual es fundamental, bueno, tener un buen desarrollo, ¿no? De cursos, debes contar con buen internet, que sea estable y que tengas una cantidad de gigas para que te permitan ver las clases, no tener inconvenientes. La segunda desventaja, bueno, es el poco control que hay, ¿no? En una clase presencial, el profesor siempre está observando lo que todos participen, ¿no? En cambio, en las clases virtuales, solo tú eres responsable de cumplir las horas académicas previstas y realizar las actividades. Ahora vamos a las clases presenciales. ¿Cuáles son las ventajas de las clases presenciales? Primero, que es la personalización. La educación presencial, bueno, nos permite tener un trato más personal con los compañeros y profesores que nos acompañan a lo largo del curso. Bueno, esta situación puede tener como consecuencia la mejora de las notas y actividades académicas. La personalización que nos brinda la presencialidad le permite a los estudiantes con dificultades de aprendizaje tener una mejor comprensión de los temas y mayor desarrollo de su propio pensar, con estrategias como en algunos casos las asesorías, las clases extra, que les permite tener un adecuado aprendizaje a lo largo del curso. Segundo, la rutina de clases. La educación presencial nos brinda un horario establecido con control de asistencias creado por la institución o universidad. Ese horario, bueno, nos permite crear una rutina diaria que nos ayuda en sí en concentrarnos, realizar las tareas para cursar los grados de manera exitosa. Tercero, la tecnología. Bueno, una de las grandes preocupaciones con la modalidad virtual, bueno, son los objetos tecnológicos, ¿no? Que necesitamos para estudiar, porque no todas las personas tienen acceso a estos. Lo que es una desventaja en la virtualidad es una ventaja en la presencialidad.
ya que no requerimos dos equipos y además, en la mayoría de casos, las universidades, hasta colegios, cuentan con los aparatos, ¿no? Para enseñar a los estudiantes. Atención. El cuarto es atención. En los colegios y universidades, lo más importante es la atención del estudiante hacia la información que le brinda el docente. Por eso, esta ventaja es muy importante, porque le permite al docente captar la atención del estudiante usando diversos medios pedagógicos. Ya, algunas desventajas, bueno, de la presencialidad es el tiempo y los recursos. Primero, se invierte mayor tiempo en los traslados al centro de estudios y eso trae como consecuencia también la inversión de mayores recursos económicos. Añadiendo a esto, afecta mucho a los jóvenes que estudian y trabajan, ya que muchos tendrán la presión de estar presentes a la hora indicada para realizar sus clases, y en muchos casos los estudiantes salen tarde. El segundo, bueno, es la pasividad por parte del estudiante. Puede ser que el profesor, bueno, lleve la carga de trabajo, ¿no? Y que el alumno la mayoría de veces solo sea receptor y no le ingrese el conocimiento. Vamos a ver, hay algunos estudios que han visto sobre el tema de las clases presenciales y virtuales sobre el pensamiento crítico. Uno de ellos es Valencia, que en su investigación, la educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios, nos mencionó que en función de los resultados obtenidos en el pretest y posttest de su investigación, se concluyó que, bueno, la educación virtual, en este caso, empleando la plataforma Blackboard, influyó significativamente en el pensamiento crítico de los estudiantes de la Universidad de Lima. En otro estudio tenemos a Aguirre en 2003, que, bueno, según él, en su estudio desarrollamos nuestra capacidad de pensar, nos indica que el pensamiento crítico se desarrolló de mejor manera en las clases presenciales. Y bueno, esto dependió en gran parte de la motivación que se le emplea al alumno a descubrir los sucesos y que él lo explique. En otro estudio tenemos a Fraker en 2005, que hizo un estudio con alumnos de secundaria donde señaló, bueno, que las posibles causas de la falta de capacidad de pensamiento crítico en los contextos escolares se debe a que los alumnos no están algunos interesados en los temas, no han encontrado desafíos interesantes en los estudios, o no les han dado la oportunidad de reflexionar. Ya nos ha dado algunos consejos, ¿no? Como por ejemplo variar la metodología de enseñanza de acuerdo a la materia de estudio, planear de acuerdo a la edad de los alumnos y sus intereses, mover el centro de atención del profesor al alumno, cambio de roles, por ejemplo. Finalmente, bueno, yo en lo personal pienso que las clases virtuales y presenciales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero donde realmente se desarrolla mejor el pensamiento crítico son en las clases presenciales, por la cercanía del docente, en estar tanto del alumno y facilitarle el pensar, ¿no? Pero eso depende siempre y cuando cómo sea la metodología del docente, ya que según los estudios, como hemos visto, también en las clases presenciales se evidenció dificultad de los alumnos para desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico también es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, ¿no? Ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a resolver problemas de una mejor manera. Nos hace más analíticos, nos ayuda a clasificar la información viable y no viable. Nos hace más curiosos, querer saber e investigar. Pensar de manera crítica es uno de los valores al alza tanto para resolver problemas cotidianos y del mundo académico y laboral, así como para crear nuevos productos. Es por ello que implementar estrategias de enseñanza sistemática, metacognitivas, de posiciones no debe pasarse por alto, ¿no? Las instituciones educativas y universidades. Si es que no se realiza un gran desarrollo en los métodos de enseñanza de los docentes de las instituciones educativas y universidades, los alumnos no podrán mantener conversaciones fluidas y realizarán debates de baja calidad. No pensarán por sí mismos, convirtiéndose en sí en partidarios o cómplices de algunas injusticias. Y lo que es peor, a no crecer personal y desarrollarse profesionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Portillo, por la charla brindada. A continuación pasaremos con las preguntas del público y también con algunas interrogantes que me hicieron llegar al chat privado. Bueno, por el tiempo solamente he escogido 4 que considero que es importante. La primera es, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de la educación virtual? Bueno, las ventajas de la educación virtual son varias, ¿no? Primero, la facilidad de adaptarse a un horario conveniente para ingresar a clases, ¿no? También que podemos acceder desde distintas ubicaciones, ¿no? Bueno, otro punto a favor es que practicas más tus habilidades tecnológicas,
ya como es un canal online, nos amerita usar dispositivos, ¿no? Y ahí podemos pulir nuestras habilidades. En desventajas, bueno, en parte son que, como ya mencioné en mi charla, no hay mucho control. No es como una clase presencial, ¿no? Donde el profesor está detrás de uno. En cambio, en las clases virtuales, solo tú eres responsable de cumplir las horas académicas, ¿no? Otro punto en contra de las clases virtuales es que como estamos a distancia y sin un trato personal, las maneras de distraerse es bastante. Y por eso es necesario que los docentes sepan que la información que dan debe ser breve, útil y precisa, para que los alumnos capten el mensaje, ¿no? Y se interesen en estar atentos a la clase y desarrollar su pensamiento crítico. Bueno, como segunda pregunta también tenemos, ¿por qué es importante el pensamiento crítico en los alumnos? Bueno, es importante que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, ya que teniendo ellos el pensamiento crítico bien desarrollado, les ayuda a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Un alumno con gran desarrollo en el pensamiento crítico, como había mencionado, tiene la capacidad de poder evaluar el conocimiento adquirido, cuestionar la información, identificar o rechazar ideas válidas o falsas, y profundizar con lógica y con mucha importancia que sean imparciales. Muy bien. Como tercera pregunta tenemos, ¿a usted qué tanto desarrolló el pensamiento crítico en sus clases virtuales? Bueno, en mi caso me ayudó bastante. Bueno, ya que con los profesores que, bueno, tuve clases, la mayoría al menos realizaban clases didácticas y nos impulsaba a nosotros a tener un pensamiento crítico, ¿no? Pensar por nosotros mismos, buscar siempre una noción propia sobre los aprendizajes que ellos nos brindaban. Muy bien. Como cuarta y última pregunta tenemos, ¿es importante que los profesores ayuden a fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes? Claro, obviamente, porque, bueno, como el desarrollo crítico en la educación es importante, ya que si los estudiantes adquieren bastante importancia, ¿no? Ya que se forman nuevos profesionales. Más que ello, permite que los alumnos se doten de competencias y capacidades, ¿no? Que les favorezca a tener un gran análisis de los problemas que se les presentan, ¿no? Y poder desarrollarse, perdón, y brindar soluciones, ¿no? Prácticas y efectivas. Muchas gracias, Rodrigo, por las respuestas brindadas. Bueno, de repente desea acotar algo más sobre el pensamiento crítico. Claro. Bueno, chicos, el pensamiento crítico es de suma importancia, ya que nos permite acercarnos a una visión más objetiva de la realidad y nos vuelve más empáticos y conscientes, bueno, de nuestra posición en la sociedad. Además que nos prepara para enfrentar los retos de la vida diaria, tener mejor comprensión, mayor dominio en los estudios y crecer profesionalmente. Muy bien. Bueno, para finalizar, quiero quedar con la siguiente frase, ¿no? Que ha resaltado de todo el webinar. Bueno, el pensamiento crítico conduce el desarrollo a la sociedad. Bueno, damos gracias a Rodrigo nuevamente por la charla magistral brindada, ¿no? Muchas gracias, joven Jordan, por la invitación y a todos los participantes por estar presentes en esta reunión. Será hasta otra oportunidad. Hasta la otra Muchas oportunidad. gracias. Bueno, Hasta antes otra. de finalizar con todos, bueno, voy a pasar a un link de satisfacción con respecto al webinar. Sí, espero que la puedan llenar. Muy bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias con todos los participantes. Hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.